yo creo que Israel está en una situación que comenzamos muy mal después del 7 de octubre, muy traumados, y fuera del proceso de curación que vamos a tener que soportar después de ese trauma nacional. La situación geopolítica de Israel cada vez y más claramente mejora. Nosotros durante años ocultamos un problema que estaba sobre la mesa, que era el eje chiita y cómo enfrentar el eje chiita. Y estábamos absortos ante una estrategia que era problemática para nosotros, y es la estrategia que la pensó Qasem Soleimani. Era el líder de la fuerza Quds, que lo que decía es, debido a que Irán va a desarrollar una bomba nuclear, tenemos que rodear a Israel de proxies, armarlos, entrenarlos, financiarlos, para que cuando Israel sienta que quiere atacar a Irán, nosotros vamos a amedrentarlo para que no lo haga. Entonces nos rodearon de proxies fuertes, como Hezbollah, un poco menos fuertes, como Hamas, los hutíes, que vendría a ser la hinchada de Boca, pero con misiles balísticos, y las milicias chiitas en Irak. Lo que ocurrió después del 7 de octubre es que Israel fue debilitando a todos a tal punto que cayeron, creo yo, más rápido de lo que nos imaginábamos. Y ahora creo que está preparada Israel para atacar de forma más contundente a Irán, teniendo en cuenta que la estrategia, por lo visto, va a ser debilitarla de tal forma que el pueblo haga lo que tiene que hacer para tomar el poder. Es difícil que Israel derroque al régimen de los ayatolás, eso por un lado. Todo esto beneficiada por la llegada del sheriff al Medio Oriente. En el Medio Oriente hay sheriffs que son creíbles y otros que no son creíbles. Donald Trump es muy creíble. Tanto es así que ahora se habla puntualmente de la posibilidad de negociar la liberación de rehenes, ya que Donald Trump dijo que si no lo hace jamás hasta el 20 de enero van a vivir un infierno. Y ese mensaje es entendido perfectamente también por Qatar, que es uno de los grandes financistas del terror a nivel mundial y que ha invertido 4.700 millones de dólares en vuestras universidades para que vuestros hijos reciban caca. Entonces, en ese sentido, Qatar ha sido un gran financiador de todo esto. Ellos entienden perfectamente que el tiempo corre en contra de ellos y lo que han hecho es expulsar, pedirle a Hamas que se retire de Qatar y se muevan a otro país que va a ser cada vez más problemático, como es Turquía. Entonces tenemos un Irán debilitado, el sheriff que llega al barrio y por otro lado un aumento de antisemitismo que el pueblo judío y sus amigos empiezan a entender la gravedad de lo que puede provocar. Y que no tiene que ver solamente con los judíos, tiene que ver con toda una forma de mundo woke, postmodernista, narrativista, que es importante que los judíos entendamos que no es solamente nuestra batalla, sino que tiene que ver con la búsqueda de superar una época histórica donde la políticamente correcto gobernaba y en donde decir la verdad podía cancelarte en tu vida profesional, y eso provoca que tenías que alinearte o bien que te echaban del trabajo. Creo que esa época estamos superándolo por personas, entre otros, como Milei. Entonces creo que es una nueva época en donde vamos buscando un tipo de verdades y nosotros como judíos tenemos que tomar también parte de este esfuerzo y es luchar contra ese sentido de que todo se puede y todo vale lo mismo. No, hay cosas que no valen lo mismo y hay cosas que, aunque sea la aspiración de buscar la verdad, también se deben poner por las personas nobles. Y yo tengo un problema porque tengo dos periodistas que en general, cuando me voy con periodistas, tarde o temprano te atacan de alguna manera. Te repiten frases de Hamas, te dicen preguntas medio raras. Entonces tengo a Marianne, que la conozco bien, de la radio, y a Lourdes, que también. O sea que son dos amigas del pueblo judío. Y no sé, le iba a decir antes, pregúntenme algo duro, cosas que estoy acostumbrado a otra cosa, pero bueno, es la amabilidad. Y yo lo que voy a hacer va a ser preguntarle a ellas primero. El Islam, la inmigración musulmana en muchos países y medios de comunicación puntuales.
medios de comunicación con una agenda antisemita clara, creo yo, como France 24 en castellano, como la BBC, como la televisión española, la televisión catalana. ¿Cómo lidian ustedes con colegas que a las claras se dan cuenta que tienen una línea muy agresiva contra Israel, contra el pueblo judío, y de qué forma lo notan cuando se les ve el plumero, que son prácticamente o antisemitas o están cerca de eso? Y si perdieron, si es posible, si perdieron amigos por esto de defender la causa judía, o la causa de Israel, o la causa de la civilización occidental. ¿Quién se animó a ser primero? Bueno, yo creo que tienes toda la razón. Cuando se habla, en primer lugar, yo creo que la situación por la que está atravesando Israel, aunque es una situación muy particular después del ataque brutal del 7 de octubre, es una situación que afecta prácticamente a todo el mundo. El islamismo radical no está solamente en Israel y tiene como mira Israel, tiene como mira el mundo y tiene como mira específicamente Estados Unidos, la bestia, el imperio. Y lo que no se han dado cuenta es que cuando muchos medios de comunicación tratan de aislar el tema solamente en Israel, se están olvidando de la famosa frase de un imán que decía: ustedes sigan teniendo perritos y gatitos y peces, que nosotros vamos a ganar esta guerra con hijos. Y eso es exactamente lo que está pasando, y es lo que yo creo que tenemos que llegar a concientizar a la gente. Esto es una guerra silente, Gabriel y Lourdes. Es una guerra que han ganado, como tú muy bien estás diciendo, a través de los medios de comunicación, de esa propaganda, donde si tú no estás de acuerdo con esa moda woke, te conviertes entonces en un sionista y te conviertes entonces en una persona proscrita. Pero que a mí, a la pregunta que tú hacías, la verdad que me importa un santísimo bledo, porque la verdad solamente tiene un camino. Entonces la gente lo único que tiene que hacer es plasmar la realidad que uno ve frente a lo que esos medios quieran llegar a decir. Yo, para decir lo que estoy diciendo, he estado en Israel, estuve en Nova, estuve en los kibbutz, estuve entrevistándome con la gente que sufrió en carne propia la brutalidad de Hamas, y obviamente la realidad que yo puedo contar es la que han visto mis ojos. No tengo que mentir ni tengo que transformar esa realidad a los ojos de nadie. Lo que tú has dicho, tienes toda la razón. Los medios de comunicación son grandes influenciadores. Esa inmigración que decía el imán es otro de los grandes potenciadores del problema que hay ahora mismo con el islamismo radical. Y el tercero es la izquierda. Y lo vemos, por ejemplo, en la forma en la que ese islamismo, ese radicalismo islámico está entrando también en América Latina. Lo están haciendo no solamente a través de Nicaragua o a través de Venezuela o a través de Cuba, que son lo que no podría llegar a esperar, sino también a través de Bolivia. Entonces, son problemas en los que no se puede hablar de ganar hasta que no se tenga controlado este tipo de factores que son los que son exponenciadores de este problema. ¿Cuántos amigos perdiste? Sí, bueno, no te puedo negar que es difícil en este mundo de hoy lidiar con el intento de cancelación de cuando nosotros trabajamos en medios de comunicación, es más fácil prescindir de Lourdes Urbieta que contratar a Lourdes Urbieta, ¿no? Porque habitualmente pretenden, y es lógicamente por una política editorial, que todos estuviéramos alineados en como una suerte de columna vertebral con vasos, también como vasos comunicantes hacia agendas puntuales en las que no necesariamente una persona, hablo por mí, pues evidentemente yo me pudiera ni tan siquiera subyugar a algo como eso, ¿no? Sin embargo, claro, soy de las privilegiadas en el sentido que he podido asimilar que no sea bienvenida en algunos sectores por esas posiciones, ¿no? Por ejemplo, en mi caso puntualmente, para mí hablar sobre antisemitismo y la lucha contra el antisemitismo, de la manera que yo lo entiendo, es una constante en mis programas, en mis escritos, en mis columnas de opinión. Y no lo veo desde la perspectiva solamente del pueblo judío, sino, y lo conversábamos hoy, sino de nuestra civilización judío-cristiana. Y
como bien dice Marianne, la izquierda, los medios de comunicación, pero también hay un fenómeno que está ocurriendo y que tenemos que reflexionar sobre eso, que es la batalla cultural. Porque lo que se ha estado gestando, lo que se está desarrollando en los últimos años, ha sido un nuevo pensamiento que nos han querido insertar a través de esas universidades costosísimas, donde nosotros trabajamos durísimo para mandar a nuestros hijos y que hoy por hoy, yo que tengo un hijo de 16 años, jamás enviaría a un hijo mío a una de esas universidades, ¿no? Porque van a ser víctimas de esas situaciones. Y esto se ha venido gestando a través de los años, y precisamente haber sido nosotros tan laxos, quizás, en algunas cosas, han permitido que esta gente y se haya expandido y hayan logrado estos espacios que mientras ellos lo ganan, nosotros los perdemos, ¿no? O sea, yo creo que hemos llegado a un momento en el que, en el caso puntual, donde hay que tener una firmeza sobre el concepto de lo que es nuestra civilización en Occidente, y que, lo repito en todos los escenarios, veo muchas caras conocidas aquí, muchos amigos que deben estar diciendo en este momento, Lourdes está hablando otra vez de que todos somos judeocristianos. Es que somos judeocristianos. Y no es contra los judíos, es contra nuestra civilización, como la conocemos, nuestro Occidente, ¿no? Nuestros valores, nuestra familia. Entonces, la batalla cultural es algo, tú mencionabas al presidente Milei, que él lo ha puesto muy bien sobre el escenario, y que yo creo que hacia allí, hacia la batalla cultural y hacia la educación, porque tenemos un problema fundamental de educación también cuando hablamos de Israel, del pueblo judío y del antisemitismo. Y bueno, entonces, ¿dónde estamos? Bueno, yo creo que estamos en mejor lugar que estábamos antes, porque por lo menos lo hemos identificado, Gabriel, sí, ¿no? Lo hemos identificado, lo que estamos hablando. Esto hace un tiempo, esto no sucedía. Yo creo que estamos mejor colocados, y no quiero hablar de política, pero políticamente también estamos mejor ubicados, porque venimos de 4 años de una gestión de gobierno, por lo menos en Estados Unidos, donde precisamente no hemos tenido los mejores amigos de la causa, ¿no? De la causa de Israel o de la misma causa de nuestra civilización, de nuestros valores. Precisamente el endurecimiento de esa situación que ahora nosotros estamos enfrentando, que está famosa y la van a escuchar muchísimo, y la estamos escuchando cada vez más, que es esa batalla cultural, ¿no? Enfrentar estos demonios que en definitiva lo que nos quieren es eliminar, nos quieren pasar por encima, ¿no? Y bueno, queda de nosotros, cada uno desde su trinchera, defenderlo, ¿no? Esas posiciones, y eso tiene un costo. Y respondiendo a tu pregunta anterior, sí, he perdido muchos amigos, pero he ganado grandes amigos también, ¿no? Grandes amigos. Es una realidad, y uno en la vida tiene que asumir posiciones. Uno no puede ser como por donde viene el viento. O sea, tiene que asumir posiciones en la vida, y yo creo que estamos del lado correcto. Miren, yo digo que soy Madrid desde que tengo 15 años. Y Madrid, monitor de movimientos juveniles. Y con el paso del tiempo cada vez soy Madrid con otro nombre. O sea, me van cambiando el nombre y el sueldo, pero sigo siendo lo mismo que tengo que hacer. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Creo que voy a explicar rápidamente en qué frente, en cada situación, en dónde estamos en cada frente rápido, así doy pie para desarrollar con ustedes qué puntos quedan sin explicar. Lo que jamás hizo con nosotros era intentar atacar, humillar a Israel y actuar como hicieron los soldados de Mahoma. Todo radical islámico copia la conducta de Mahoma porque piensa que lo que hizo Mahoma y lo que dijo Mahoma es la ley, y están codificados en libros, que son libros de hadices, que explican la conducta de Mahoma. Entonces, como Mahoma es Masum, es perfecto, lo que hizo Hamas fue copiar lo que hizo Mahoma. ¿Por qué violaron a mujeres? Porque los soldados de Mahoma violaban a mujeres. Degollaron a los judíos porque en el año 629
degollar a 1000 judíos en el oasis de Keibar. Y por eso los musulmanes gritan Haybar Yehud, que significa Keibar para los judíos. Entonces, ellos querían entrar en la historia del Islam como aquellos que lograron vencer a los superpoderosos. Ojo, ellos sabían que no iban a poder quedarse, porque la superioridad bélica de Israel es evidente. Entonces, la lógica era, nos retiramos, vamos a llevarnos secuestrados, Israel nos va a atacar, y cuando nos ataquen, vamos a victimizarnos, porque sabemos que los medios de comunicación y ciertos gobiernos van a hacer alianza para presionar a Israel. Si Israel se detiene y nosotros nos mantenemos en pie como Hamás, ganamos. Esa fue la estrategia de Hamás. Israel respondió de forma militar y tiene que lograr 4 objetivos. Fíjense los 4 objetivos de Israel. Tiene que liberar a rehenes, de los cuales 100 supuestamente están, de los cuales sabemos que aproximadamente 30, 50 quizás están con vida. Y ahora en este momento se está hablando sobre el tema ahora en Israel, sobre la posibilidad de una liberación de rehenes. Lo segundo que tiene que lograr Israel es que jamás deje de gobernar la Franja de Gaza, pero para hacerlo tienes que explicar o mostrar quién gobierna en vez de Hamás. Lo tercero, tienes que evitar que se puedan reorganizar, romperle las vías que permitan reorganizarse, rearmarse, y por eso es importante sacar de encima a UNRWA, que es un proveedor de medios para que puedan volver al poder alimentando a la gente con ayuda humanitaria. Y lo cuarto que tienes que hacer es quitarle las armas y los soldados. Esto es lo que Israel ha hecho por ahora mejor. Más o menos mató 19.000 soldados de Hamás y le quitó la capacidad de lanzarnos cohetes. Fíjense que casi nos lanzan cohetes porque también Israel atacó ciertos túneles. Entonces, de las 4 cosas que queremos hacer ahí, supuestamente, es liberar rehenes, está incompleto. Sacar al Hamás del poder, está incompleto. Quitarle las vías de reorganización, no queda claro que se haya completado. Y por último, quitarle las armas, que ahí es donde estamos mejor. Si compran esta tesis, significa que la guerra no terminó. Y si le preguntan a un soldado israelí si quiere terminar la guerra en la Franja de Gaza, les va a decir que no. Porque una de las cosas que ha demostrado esta guerra es que tenemos mucho mejores soldados que políticos, mucho mejores soldados que generales. Los soldados del pueblo de Israel son muy buenos. Este fue el primer frente, y el frente norte, lo que pasó el 7 de octubre fue que que Hezbollah nos empezó a disparar, y él empezó la guerra con 200.000 cohetes y misiles, de los cuales los misiles, parte de ellos, parece estar neutralizados. 100.000 soldados, de los cuales 56.000 eran soldados fijos y entrenados, los que salvaron a Assad, la fuerza de Hezbollah, y tenía alrededor de 3.000 kilómetros de túneles. Hezbollah tenía que haber entrado a la guerra y no entró. Lo que hizo fue dispararnos 50, 60 cohetes por día. Cuando Israel terminó de hacer el trabajo más fuerte en la Franja de Gaza, empezó a atacar al norte y lo hizo con 4 cosas diferentes, y en base a eso podemos ver si Hezbollah está en pie o no. Lo primero es descabezar a Hezbollah. Para eso estuvo la genialidad de los Vipers, los walkie-talkies, una operación bárbara. Yo había hecho un chiste terrible, que menos mal que me lo censuraron porque iba a poner un posteo terrible, después te lo cuento porque me da vergüenza, que tiene que ver con los cuentos de Tinder que dijeron que escribí. O sea que hay que descabezar a los líderes. En ese estado es donde estamos mejor. Porque fíjense que ahora el líder de Hezbollah es alguien que no tiene el estatus ni siquiera para recibir un Viper. Sí. O sea, si les digo a ustedes, ¿quién es el líder de Hezbollah ahora? Bueno, era Hassan Nasrallah, Israel lo mató, después fue Hisham Safiarin, Israel también lo mató, y ahora es Naim Qassem, que tiene lazos con Irán. Entonces, en ese sentido estamos bien. Desde el punto de vista misilístico, Israel parece que neutralizó los misiles, pero tienen cohetes y drones explosivos, a tal punto que anteayer nos dispararon 150 sobre Tel Aviv. O sea que ese punto no está terminado el trabajo. Tienen también túneles. Por lo visto, Israel entró y destruyó buena parte de los túneles de la frontera con Israel. Por eso entraron los soldados. Y por último, había que quemarles el dinero para que no puedan comprar apoyo. Por eso Israel atacó 20 de 31 sucursales
de la red de bancos de Hezbollah. Hezbollah tiene dinero en efectivo porque, entre otras cosas, es un narcoestado que fabrica drogas. Entonces, en ese sentido, Hezbollah está debilitado. Lo lógico sería debilitarlo de tal forma que los sunitas y los maronitas tomen el poder del Líbano. Y en el camino se firma un acuerdo entre Israel y Estados Unidos, por el cual Israel acepta este acuerdo. Hezbollah se va hacia el norte del río Litani. Entran los supuestos soldados del ejército del Líbano, que son 5.000 efectivos, e Israel se guarda el derecho de atacar. Este acuerdo no tiene ni pies ni cabezas y no va a durar nada. ¿Por qué dura y por qué lo aceptó Israel? Porque Israel no quería que Estados Unidos haga lo mismo que hizo que hizo Obama antes de salir del poder. Antes de irse del poder, Obama nos regaló la resolución 2334 del Consejo de Seguridad, que dice que Judea y Samaria es territorio ocupado y todo lo que hay adentro es ilegal. Como no queremos eso, y para contentar a los demócratas antes de que cambie el poder, nada mejor que firmar un acuerdo de 60 días o casualidad hasta que llegue Trump al poder el 20 de enero. Significa que Hezbollah está más débil. ¿Cuánto? De 100% yo calculo, ojo, 20-25% del poder. Hamás también está debilitado. Y nos queda Irán. Y lo que hizo Irán fue atacarnos hace un mes, nos disparó 181 misiles balísticos, se gastó 2.200 millones de dólares. En el ataque, los misiles prácticamente no llegaron a Israel, e Israel respondió. Tendríamos que haber respondido atacando a los líderes de los ayatolas, matar a Ali Khamenei, por más que está por morirse, o sea que no era muy efectivo, pero no importa, matar a los líderes de Irán, destruir la capacidad o dañar la capacidad petrolera de Irán y dañar las instalaciones nucleares. En vez de eso, ¿qué hicimos? No intervenir en las elecciones norteamericanas. Porque si hubiésemos atacado como merecíamos, entonces nos iban a acusar de que por culpa nuestra ganó Trump. Como no queríamos llegar a eso, Israel hizo otra cosa, atacó una fábrica muy importante de petróleo condensado, gasolina condensada, que sirve para meterla dentro de los misiles. O sea, si le sacaste eso, no pueden fabricar misiles. Le quitó las defensas a las fábricas petroleras y les borró, según Israel, no sabemos si es verdad totalmente, les borró las baterías S-300, que son las que permiten descender a Irán. En otras palabras, le ató las manos. Entonces la pregunta va a ser si esto va a continuar. Creo que Israel va a continuar tarde o temprano porque va a tener el apoyo de Trump. O sea que el enfrentamiento con Irán no es lo que Irán quiere ahora, y en este momento si hay alguien que está temblando son los ayatolas, por un lado, y si alguien está feliz en el Medio Oriente, no solamente es Israel, sino que es Arabia Saudita, Emiratos Árabes, los países sunitas no radicales están felices con la elección que habéis hecho. Mira, yo creo que el Líbano ya de por sí es un país que ha estado fragmentado. Es un país que en su división de cristianos maronitas, de sunitas y de chiíes, que son el brazo que conforma realmente Hezbollah, si ese acuerdo se llegara realmente a producir y el Líbano estuviera bajo dominio de un ejército sunita, que es prácticamente impensable, uno tiene que pensar hasta qué punto está debilitado y hasta que aquellos que han mantenido el control del Líbano ahora permitan que sea un ejército sunita el que maneje la situación. Pero hay varios factores que yo creo que son también importantes, complementando lo que tú has dicho, que es brillante. Yo sí creo que en la franja de Gaza no nos podemos olvidar de algo. Cuando un país, cuando un lugar como la Franja está dominado por un grupo terrorista que tiene en su constitución la destrucción del Estado de Israel, no se está peleando por tierra, se está peleando por aniquilar un Estado. Y si uno no erradica realmente a Hamas de lo que es de tener presencia dentro de la Franja de Gaza, no se puede hablar del futuro de ningún Estado palestino, si es que en algún momento se pudiera haber contemplado. Hamas se puede llegar a reorganizar, y se puede llegar a reorganizar además con la hipocresía de las organizaciones internacionales como la ONU, como la Organización de Estados Americanos, con gobiernos como el de mi país, que a un inciso reconozco que es una vergüenza absoluta tener un presidente que no ha sido, además de ser el mayor traidor que ha tenido España, que nunca ha sido escogido
a través de las urnas, sino a través de pactos para destruir nuestro país. Se permite además viajar a Gaza y contemplar y admitir que hay un Estado palestino nada más ocurrir lo que ocurrió el 7 de octubre. Eso es una vergüenza y creo que es algo que hay que exponerlo, porque los españoles no piensan así y este es un sátrapa que lo único que está haciendo es tratar de aprovecharse de esa situación para sacar un punto, no sé con quién realmente. Quizá por esa inmigración que nosotros tenemos también del Magreb, que nos está causando tantas complicaciones en Europa, que está tomando nuestras instituciones, que está tomando nuestra sociedad y que forma parte de lo que yo les comentaba anteriormente, de ir tomando poco a poco Europa hasta convertirlo en un califato mundial. Pero volviendo otra vez al tema, la Franja de Gaza está como ha comentado Gabriel, yo creo que esa guerra se va a seguir produciendo, no con la intensidad que se ha producido ahora, sino quizá algo mucho más esporádico, porque hay que asegurarse realmente que jamás no se vuelva a reestructurar, que se le corten los mecanismos de reestructuración, que se le corte el dinero que viene por parte de Irán. En el Líbano, yo creo que después de estas actuaciones de Misión Imposible que vimos por parte de las agencias de inteligencia, tanto israelíes como me permiten, que yo creo que también hubo alguna colaboración de agencias internacionales como la CIA y los servicios británicos, fueron absolutamente increíbles, quirúrgicas, y lograron decapitar prácticamente la cabeza de Hezbollah. Pero ahí vamos al punto principal, que es Irán. Irán es la mano que mece la cuna. Irán es esa manzana de la discordia que nadie se ha atrevido a golpear y bajar de ese árbol, y mucho menos esta administración de la que venimos ahora, la administración del señor Biden, que llegó incluso también, casi diría yo, en un tono amenazante, a supeditar la ayuda a Israel si no se cumplía este pacto que ellos querían proponer. Irán sigue siendo un problema, Irán sigue siendo un problema que tiene que solucionarse desde adentro. No sé si estáis de acuerdo conmigo, porque por mucho que se le quieran aplicar las tuercas, por mucho que se le quiera quitar su capacidad armamentística, el movimiento tiene que ser interno, y creo que ya se está produciendo. Creo que estamos en una brecha donde el ayatolá está a punto de pasar a mejor barrio, donde no se sabe si la persona que pueda llegar a sustituirle tendría la misma intención que tenían anteriormente, pero hay un movimiento del pueblo con aires de libertad, con aires de cambio, y creo que ese puede ser un factor determinante que puede movilizar también esa balanza. Dos cosas. Uno, probablemente el sucesor de Ali Khamenei, que está con un cáncer acelerado, es su hijo de 55 años, Mohammad Khamenei. Es mucho más radical que el padre, más joven, y igual no se sabe, porque el padre también parecía muy suave cuando tomó el poder después de la Ayatollah Khomeini, y sin embargo era supuestamente un gobernante momentáneo para darle lugar a Rafsanjani, y sin embargo se extremizó con el paso del tiempo. O sea que no sabemos lo que va a ocurrir, por lo visto va a ser hijo. Y lo segundo, me parece que no estás entonces de acuerdo con la medida de Pedro Sánchez de legalizar 300.000 inmigrantes musulmanes. Si se los lleva él a su casa a la montaña, yo estoy encantada. Lourdes, ¿qué opinas? Bueno, estaba escuchando a Mariana y me estaba acordando de lo que está pasando ahora en Siria, ¿verdad? Y hoy conversaba esto con Gabriel también en el programa de radio, que yo digo, bueno, a ver, ¿qué es lo más conveniente en esta situación que estamos viviendo en Siria, donde quieren, yo creo que lo mínimo es dar de baja a Bashar al-Assad? ¿Y quiénes son estas personas que se quieren instalar allí, no? A veces en estos espacios tan volátiles es mejor no toques lo que funciona. Vamos a mantener esta tranquilidad aquí, como pasó, ustedes recuerdan Hosni Mubarak, que es un dictador, un asesino, pero mantenía ese monstruo amarrado durante varios años, y luego vino la primavera árabe y todo lo que ya conocemos. Y lo que costó volver a encauzar el tema de Egipto, ¿no? Pero yo me pregunto, porque no son bebés de pecho ni querubines estos que están en Siria ahora queriendo... Es que tantas cosas que pasan a la vez, que uno está 24 horas sin ver las noticias, y de repente cuando viene a ver ya están en el palacio de Bashar al-Assad, ¿no? Entonces uno dice, ya va, dicen que quieren revivir ISIS. No dudo que quieran revivir ISIS, porque ISIS no está muerto. Pero, ¿qué es mejor para Israel, Gabriel?
mantener una situación que mal que bien sigue violador de derechos humanos, millones de personas que han tenido que salir de Siria por este carnicero, pero hay cierta estabilidad a este nuevo escenario. ¿Cómo lo ves tú? Les deseo suerte a los dos. A ver, rápidamente. Siria está conformado, como todo el Medio Oriente, de forma artificial por las potencias occidentales, crean un país en donde el 11 al 13% de la población supuestamente es musulmán chiita. No son chiitas, son alawitas, que fueron reconocidos como chiitas hace 100 años. Ellos, en los años 70, tomaron el poder del ejército y Hafez al-Assad después le heredó el poder a su hijo Bashar al-Assad. Lo que pasa es que el 10% de la población de Siria son cristianos. Y los cristianos apoyan a Assad porque le tienen miedo a la mayoría. Y otro 10% son drusos. Y un druso popular en Venezuela se llamaba Tarek el-Ethani. Y él y el padre, que era embajador en Siria, repartieron voluntariamente un montón de pasaportes para delicia de los servicios de inteligencia de América Latina, que ahora tienen como 10.000 chiitas dando vueltas con pasaporte venezolano. Entonces, esa alianza de tres, que suman 30% de la población, es contestada con 60% de la población y otras minorías que son musulmanes sunitas. O sea, chiitas gobiernan a sunitas y los someten. Eso provocó la primavera árabe, el surgimiento de unas 75 fuerzas rebeldes, de los cuales los dos más famosos son Jabhat al-Nusra, Al-Qaeda e ISIS. Supuestamente fueron vencidos militarmente por una coalición, y la coalición era: nosotros atacamos por aire, o sea, Rusia en Siria y Estados Unidos en Irak, pero alguien trabaja en la tierra, y los que trabajan en la tierra para asegurar el gobierno de Assad eran Hezbollah, Irán y chiitas afganos. Ellos hacían el trabajo sucio. ¿Qué pasa entonces ahora? Supuestamente Assad había sobrevivido. Lo que pasa es que estas fuerzas que parecían superadas, que no están, porque, como bien has dicho, ISIS es una ideología. Huelen sangre y huelen que a Assad no lo puede defender Hezbollah porque le pegaron 4 mazazos de la cabeza, y no lo puede supuestamente defender Irán, que también está a la defensiva. Y cuando esto ocurre, entonces los rebeldes dicen: esta es nuestra hora. Este es el momento. Pero Rusia también debilitada ahí, ¿no? Claro. ¿Cuál es el tema? A nosotros supuestamente nos conviene que se quede Assad, porque es mejor uno malo conocido que nos tiene miedo a unos rebeldes que van a intentar demostrar cuán machos son. Entonces nos conviene sin duda Assad, pero nos conviene un Assad debilitado, a tal forma que sea verdad que nos pidió ayuda a nosotros hace 2 días, supuestamente para sobrevivir. Ahora, yo no creo que Assad caiga, porque Rusia lo va a salir a defender, porque tiene 2 cosas imprescindibles. Uno, el puerto de Tartus y la entrada a todo el Medio Oriente, y algo que es estratégico para Rusia. Y segundo, a alguien tiene que cobrarle las deudas. Assad le debe a Rusia entre 15.000 a 20.000 millones de dólares. Si cae Assad, ¿a quién le cobra las deudas? Entonces yo creo que Rusia sí va a hacer lo imposible. Pero mientras ocurre eso, si Rusia tiene que invertir en Siria, entonces tiene menos energía para luchar contra Ucrania y luchar contra Irán. Para salvar a Irán. En otras palabras, hay 2 que han recibido en este mes regalitos adelantados de Hanukkah y de Año Nuevo. Uno es Ucrania, que está muy feliz con el hecho de que Rusia ahora tiene problemas, y el otro es Israel, que está muy feliz que todos los chiitas están en problemas. Ahora, también me llama la atención que tenemos un presidente que es electo, que todavía no es un presidente en funciones, y es absolutamente increíble cómo se ha empezado a mover la geopolítica. Y cómo de repente estas famosas guerras santas, esa ideología y toda esta religión y toda esa parte ética moral se olvida, y tú te encuentras ahora mismo en un lugar como Qatar, donde ha decidido darles boleto a todos los que estaban allí puestos de Hamas y de Hezbollah, y quizá pueda existir un acuerdo con Arabia Saudita, y por primera vez se habla de los rehenes y se pone esos rehenes que tú estabas hablando encima de la mesa. Yo sí creo que puede haber cambios, y cambios muy interesantes con la llegada de Donald Trump al poder. Y lo creo además porque son 4 años donde él no se va a presentar a una reelección, donde él va a tener la oportunidad de demostrar lo que quiera demostrar,
y no tiene que demostrar más nada, no va a haber una reelección. Y es algo que creo que forma parte de su ADN desde el primer momento en que él trasladó la embajada a Jerusalén. Variables, una de ellas es cuando tú vas a votar en una elección, te preguntas si es bueno para el pueblo judío, ¿no? Si la respuesta es sí, eres del PPJ. No lo sabes, pero eres. Entonces, es difícil saber si es bueno para el pueblo norteamericano. Eso cada uno lo va a determinar, pero para el Medio Oriente es muy bueno. Porque para el Medio Oriente, que es un lugar salvaje, un sheriff creíble es siempre bueno. Y creo yo que lo que está haciendo y el efecto Trump en el Medio Oriente es parecido a lo que hizo Reagan antes de asumir el cargo, y es los secuestrados de la embajada de Irán. Estaban ahí y Ronald Reagan dijo varias veces que su prioridad era solucionar ese tema incluso por la fuerza. El mismo día que asume el cargo, creo que fue un día antes, un día después, Irán mágicamente libera la embajada. Y no es la primera vez que actuó. Cuando se venían ellos venir, que Estados Unidos, luego de derrocar a Saddam Hussein, iba por ellos también hicieron un montón de concesiones. O sea, los iraníes no son tontos. Ellos quieren mantenerse en el poder. Y entonces, si huelen que la amenaza es real, es probable que cedan mucho más que hermosas promesas de la escuela de Edward Said, que dicho sea de paso hizo mucho daño a la concepción del Medio Oriente e influyó mucho en el Partido Demócrata. El Partido Demócrata ve el Medio Oriente con unos prismas que son bastante inocentes con respecto a la naturaleza del Medio Oriente. En otras palabras, ve el Medio Oriente como que lo que sucede ahí es producto de la colonización, del imperialismo, de lo que nosotros hicimos, y por eso un presidente como Obama va a Egipto y le dice perdón por lo que nosotros hicimos, le vengo a pedir disculpas. Y los musulmanes de la Universidad de Al-Azhar creo que todavía se deben estar partiendo la risa. Gabriel, una pregunta que yo me hago es qué va a pasar con los acuerdos de Abraham en este mandato número 47, ¿no? Porque quedaron cosas pendientes, porque el presidente pues no repitió, ¿no? No fue un 45-46, sino un 45-47. Y en estos 4 años han habido situaciones difíciles. De hecho, hay no sé si tú has escuchado esto, si la audiencia lo ha escuchado, que parte, digamos, de estos terribles acontecimientos del 7 de octubre era para evitar precisamente que Arabia Saudita llegara a concretar esa parte del acuerdo, que era lograr ese entendimiento definitivo con el Estado de Israel. De hecho, eso detuvo todo el progreso también de esto, ¿no? ¿Cómo tú ves en este nuevo periodo del presidente Trump esos acuerdos? Vamos a ver Arabia Saudita integrada, vamos a ver... el mundo ha cambiado tanto. Y si hay algo que cambia en el Medio Oriente, estas personas esos errores que cometemos uno en que si vamos a hacer una especialización en Medio Oriente, en 6 meses esa especialización no sirve para nada, porque ya cambió todo. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué va a pasar con los acuerdos de Abraham? ¿Avanzamos hacia Arabia Saudita? Depende de 3 cosas. Lo primero depende de Israel. Nosotros podemos firmar paz con los países árabes si tenemos 4 cualidades. Si tú eres una potencia militar, el barrio te respeta. En el Medio Oriente, el que no tiene fuerza bélica, lo pisotean como a los kurdos. Lo segundo, tiene que ser una potencia económica para poder pagar los gastos militares y para que tu gente viva medianamente bien. Desde el punto de vista militar, a pesar de lo que nos pasó el 7 de octubre, Israel demostró una capacidad bélica increíble. Tuvimos un problema de concepción. Nos atacaron porque conceptualmente consideramos que no nos iban a atacar. Y hay un montón de errores fácticos que tienen que ver con el West Planning, que es interpretar el Medio Oriente en el idioma de Occidente y no en el idioma local. Entonces, pero a pesar de eso, nuestros soldados demostraron ser lo que son. Y el ejército tiene cualidades bélicas que no tiene ningún ejército en el mundo. Por ejemplo, la sincronización entre las fuerzas terrestres y las fuerzas aéreas fue espectacular. Espectacular. Entonces, fuerza militar, fuerza económica, fuerza política y fuerza moral. Si tú eres fuerte y potencia las 4 cosas, el barrio te abraza.
Nosotros el 7 de octubre perdimos mucha de esa fuerza y ahora hay que recuperar esa capacidad para amedrentar. Depende de Israel que, entre otras cosas, por ejemplo, empiece a castigar a países y a gobiernos que se hacen los locos más de la cuenta. Y voy a dar un ejemplo concreto como el gobierno de España. El gobierno de España depende España más de Israel que lo que Israel depende de España. Israel le compra a España materias primas, aceite, telas. España le compra a Israel equipos de seguridad de máxima calidad. Entonces Israel tiene que hacer algo porque no puede ser que cualquier loquillo se crea Einstein sin pagar un precio. Lo que pasa es que nosotros tenemos un ministerio de exteriores a veces que se pasa de pasivo. Entonces, yo estaba muy feliz cuando mi ministerio de exteriores colocaba un posteo en contra de Erdogan o cuando, por ejemplo, posteaba en contra de España. Está bien, los gobiernos tienen que pagar un precio por hacerse los héroes y los paladines de la justicia. Fíjense lo que pasó con Lula. Lula se pasó de la raya, Israel lo declaró persona no grata y Lula desde entonces está en el molde. ¿Por qué le hicimos pagar un precio? Y eso es lo que Israel tiene que hacer, empezar proactivamente a ubicar a los patitos donde van. O sea que eso por un lado, depende de Israel, que recupere su capacidad para poder disuadir y ser atractivo para sus vecinos. Lo segundo, depende que Irán esté débil, pero no muy débil. Porque si Irán está muy débil, los países sunitas que tienen miedo de Irán no se van a acercar. Entonces, ellos se acercan por dos cuestiones. Una, porque tienen miedo de Irán, y lo segundo, porque estamos viviendo un periodo postpetrolero. Y entonces tienen que diversificar su economía y unirse a un país que tecnológicamente los puede complementar. Es por eso que Mohammed bin Salman, el rey de facto de Arabia Saudita, hizo un chiste en Davos una vez que dijo: imagínense lo que puede ser Medio Oriente con el dinero de Israel y la inteligencia saudita. Eso no. Ahí tienen dos valores. Depende de que Irán siga siendo de alguna manera una amenaza. Y lo tercero, depende que Donald Trump tenga la capacidad para hacer lo que debe hacer un buen mediador, y es presionar y premiar. Cuando un mediador tiene la capacidad para presionar y premiar, entonces puede fomentar ciertas cosas. Yo creo que el hecho que Israel va a firmar con un acuerdo de paz con Arabia Saudita, para mí es un hecho terminante. Israel va a firmar un acuerdo con Arabia Saudita, Israel va a firmar un acuerdo con Omán, a la corta o a la larga, con Kuwait también, y nuestro lugar en Medio Oriente va a ir siendo aceptado por la mayoría, entre otras cosas, porque creo que el Islam radical fracasó y muchos países del Medio Oriente se empiezan a dar cuenta. Para que sea un pacto de paz real, tiene que haber un cambio en la educación, como vimos en Emiratos Árabes Unidos. Y es que el gobierno empiece a educar a su población, como ha hecho Emiratos, y como comienza a hacer Arabia Saudita, a que convivir con los judíos es algo bien visto. Educación, educación, educación es la solución. He visto cómo se ha bajado una bandera de Estados Unidos del propio Capitolio y se ha izado la bandera de Palestina. Es la primera vez en mi vida que he visto que en los campuses de la universidad, donde se promovía que no haya bullying, que haya tolerancia, etc., se ha impedido a los estudiantes judíos que pudieran entrar a estudiar, y se ha impedido también a otros estudiantes que apoyaban a los estudiantes judíos que pudieran hacerlo. Y eso todo ha pasado aquí en los Estados Unidos. Esto está pasando en las grandes capitales, Gabriel, está pasando en París, está pasando en Milán, está pasando en Madrid, está pasando en Londres. Cuando uno ve realmente esas imágenes te das cuenta del movimiento cultural y de ese radicalismo del que estábamos hablando antes. ¿Cómo se combate eso, Gabriel? Porque estos son movimientos armados, financiados, perfectamente organizados, que no han salido esporádicamente. Es decir, ha habido congresos específicos que se hicieron aquí para promover que se ataque el vientre de la bestia, para que se ataque el imperio, que es como llaman en Estados Unidos. Y esos movimientos cuentan con muchos adeptos y con mucho dinero. Primero, asumiendo que el fenómeno del antisemitismo es un fenómeno antiguo. No sorprendiéndonos, aquel que se sorprende por el antisemitismo actual se olvidó que hace 2000 años el antisemitismo existe y que es verdad que el antisemitismo muta. El antisemitismo tiene la capacidad de mutar. Nació como un fenómeno católico, cristiano, y en la actualidad los principales aliados del pueblo de Israel son personas cristianas católicas. Son los principales aliados.
Es verdad que en algunos lugares tenemos aliados increíbles. Miren, en este momento en la sala tenemos varios pastores mesiánicos, originarios de Colombia y de Venezuela, como el pastor Raúl Rubio. Levantar la mano si está Raúl en algún momento, o el pastor Prato. Sí. Ellos son los que colgaron la bandera de Israel en Colombia. Mientras que la comunidad judía muchas veces tiene terror o miedo de movilizarse, ellos no les importa nada y van hacia adelante a favor de nosotros. Primero, importante, reconocer que es un fenómeno que muta. En el pasado, cuando lo más importante era la religión, se odiaba por argumentos religiosos. Cuando hace poco lo más importante era la raza, se odiaba por motivos raciales. Cuando hace unos años lo más importante era la identidad nacional, se odiaba al judío acusándolo de argumentos nacionales. Y hoy, en base a lo que está de moda son los derechos humanos, se condena al judío acusándolo de violador de los derechos humanos. Muta todo el tiempo el fenómeno. Entonces, primero, importante, salir a buscar a nuestros amigos, lo número uno. Y segundo, tener una actitud educativa proactiva. Te doy un ejemplo. David Vitán, Daniel Benaim, personas de la comunidad están impulsando la producción de un documental que sea agresivo, explicando lo que es el antisemitismo, lo que provoca. Y significa agresivo, significa hay que desenmascarar a Pedro Sánchez, a Gustavo Petros, a Luis del Día en Argentina, a todo tipo de personas que tienen una brújula moral atrofiada y denunciarlos de manera clara. Usted es un antisemita, usted es una mala persona, y no porque Pérez Esquivel haya recibido el Premio Nobel de la Paz, no es o no deja de ser una lacra. Porque en general las lacras las identificás haciéndoles 4 preguntas. Decime lo que opinás sobre la diversidad sexual, sobre las personas de color, sobre las mujeres y sobre los judíos, y las malas personas pisan el palito en algunas 4 preguntas. ¿Y qué opinas del Papa? En una entrevista por el mismo Varecio, un colega me preguntó ¿qué opinas sobre lo que dijo el Papa de que los judíos, hay que investigar si los judíos están haciendo un genocidio? Y yo le dije, es lo mismo que preguntarme a mí si el Papa tiene hijos. Lo que estoy preguntando yo es un insulto, y lo que él está diciendo es un insulto. La diferencia es que, teniendo en cuenta que la Iglesia y los sermones de las iglesias fueron causantes directas de las cámaras de gas, él debería ser más responsable con el uso de las palabras. Ahora, entre paréntesis, para cerrar, aquella persona que quiera sumarse a este proyecto del documental, activista significa ir con todo a pegarles. Entonces, que hablen con los chicos porque están haciendo un trabajo brillante. Yo simplemente escribo. Entonces, primero, educativamente. Lo primero es la educación. Educar, buscar aliados. Y lo segundo es por la fuerza de la ley. Recién me dijeron, Gabriel está estudiando abogacía. Sí, estoy estudiando abogacía porque quiero demandar antisemitas. ¿Te gusta odiar a los judíos? Tienes que pagar un precio. O sea, es así. La educación por la ley y en Israel por la fuerza. Se terminó la época que los judíos nos dejábamos asesinar gratis. La persona que odia a los judíos tiene que entender, estos nuevos judíos no se amedrentan. Entonces, la mejor forma es demostrando orgullo judío. La gente tiene que entender que si abusa de tu confianza, lo vas a golpear dialécticamente y de la forma legal si es necesario. El tema de la causa, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que Gabriel está diciendo, y yo creo que esto nos lleva a la primera pregunta, ¿no? Por supuesto que todo este tipo de cosas traen un costo, pero hay que hacerlo. Pero quería que hacer un apéndice, lo que él está hablando de ese trabajo que está haciendo Daniel y David, y Sammy, y Cecil, que hacen un trabajo maravilloso con respecto al tema del antisemitismo. Lejos de uno ver que aquello va moderándose, esto va creciendo, uno se queda sorprendido, porque además muchas veces no hay ni argumentos, Gabriel, no hay ni argumentos para el antisemitismo. ¿Sabes por qué? Porque al antisemita no hay que argumentarlo de manera racional.
Él odia. Odia, es un sentimiento de odio tremendo y por eso hay un sector, y esto me lo decía Daniel hace un rato, hay un sector que tenemos que sumar en esta iniciativa, que es a los latinos. Estados Unidos, los latinos somos la primera minoría. Somos más latinos que afroamericanos, que asiáticos. Somos una fuerza tremenda y no hemos tomado conciencia de esa fuerza. Y los latinos tenemos unos valores donde precisamente el antisemitismo no cabe. Y ahí yo creo que, Daniel, hay que enfocar esos esfuerzos de sumar, educar y sumar. Los latinos pueden hacer una gran diferencia en un país como los Estados Unidos, donde estamos viendo claras demostraciones de antisemitismo, gravísimas. Y en los sectores más pudientes, y en los sectores más educados, y en los sectores más cultivados, que es algo que nos impacta de peor manera porque tienen acceso a fuentes de diseminación de información más exquisitas, más exclusivas. Entonces, creo que tenemos que orientar bien los esfuerzos y esto sirve para todos. Muchas gracias, Lourdes. Gracias, Mariana. De iniciar con las preguntas, aprovecho para expandir un poquito el tema. El documental, de hecho, se llama Antes que vengan por ti, el antisemitismo y el ataque a Occidente. No sé si coinciden conmigo, pero el título es fabuloso. Antes que vengan por ti. Daniel, si te puedes poner un momentico para que no te conozca, sepa que tú estás en la producción. Y de hecho, hago esto como primera pregunta porque alguien en el público pregunta en forma directa cómo podemos ayudar nosotros a ayudar a cambiar la narrativa del antisemitismo. Y me da la impresión, por lo que escuché, Gabriel, que este documental podría ser una de las herramientas. ¿Qué pueden hacer los que están aquí para ayudar? Primero, tener paciencia, no perder la óptica de que si se ponen a pensar, nunca el pueblo judío estuvo mejor que ahora. Entonces, tomar que el antisemitismo es un fenómeno que se ha extendido por muchos años, que el antisemitismo no ha muerto, y atacar a la persona de forma diferente. A veces hay que atacarlo de forma racional, para mostrar que está hablando de forma antisemita y que no tiene intenciones antisemitas, y a veces simplemente hay que reírse. Yo sé que esto es medio complicado, pero hace pocos días me escribió justamente un español empezando a insultarme por una entrevista que había dado, y en un momento determinado me dice: ¿y qué hubiese pasado si en España los judíos hubiesen entrado al país, conquistado y quedándose con el 55% del territorio español? ¿Qué hubiese ocurrido? Y le respondí que no tendría ese 25% de desempleo. Claro, no es una respuesta muy racional. Pero tenemos que responder de esa forma para descolocarlo. O sea que simplemente tener paciencia y atacar contenidos, porque lo que hay que transformar es que no es bien visto ser antisemita. Y eso sí se logra con documentales, con charlas, atacando, y no pensar que porque una persona es doctor en la universidad o porque es una persona que es considerada intelectual por una aureola que tiene en la cabeza, es una persona que tiene una superioridad moral. ¿Está bien? Es importante esto porque los padres del racionalismo justamente escribieron libros que eran terriblemente antisemitas. Y vos te pensás, pero ¿cómo? Si nació así el racionalismo, ¿cómo puede ser que sea algo así? Bueno, justamente porque el hecho de que una persona sea un doctor en ciencias de la filosofía de Harvard no significa que no sea un imbécil. Pueden ser las dos cosas. La pregunta no fue para mí, pero en vista de la posición privilegiada que me da estar aquí parado, voy a contribuir con la respuesta. Porque estas cosas cuestan mucho dinero. Un documental bien hecho cuesta plata. Entonces, si alguno de los que está aquí tiene la voluntad de ayudar para esa iniciativa concreta, por favor pónganse en contacto con David Vitán
que cualquier cosa que puedan dar para ayudar puede acercar a que esto sea realidad. Y yo no sé si ustedes conocen a Daniel, no sé si recuerdan Canal 1, los que vengan de Venezuela, que tiene un montón de producción de televisión que ha salido en medios, en cine, etc. Estamos hablando de un producto profesional que requiere una ejecución profesional, que requiere fondos, y si alguien tiene la oportunidad de colaborar con eso, pues estoy seguro que será bienvenido. Ahora, esta pregunta me la dirigen para María. Alguien de la audiencia afirma que tú tienes información sobre la cantidad de iraníes y personas de esa naturaleza que han entrado en este país de manera misteriosa. Entonces, aunque la pregunta es para ti, de acuerdo al público, yo la amplío a los tres. ¿Qué tan grave es la penetración en Estados Unidos de personas que pueden representar lo que ustedes han estado discutiendo desde que llegamos? El maestro. No te partida, pero... Me preguntaron para María. Bueno, yo creo que obviamente es extremadamente preocupante. De hecho, hay una investigación en el Congreso de los Estados Unidos en estos momentos que el congresista Mario Díaz-Balart me confiaba en una entrevista que le hice hace aproximadamente unas semanas, en las que están tratando de investigar la implicación y el dinero que ha entrado por parte de Irán en las campañas políticas, en concreto en la campaña demócrata. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que la campaña demócrata este año en particular estuvo inundada de millones. Nadie sabía realmente de dónde podían partir tantos millones, porque fue una cosa realmente histórica. Ahora se está determinando que a través de las tarjetas de regalo, que no tienen un remitente, que cualquier persona puede comprarla por $200, $300, cuando un Estado, no una persona, sino un Estado es capaz de poder comprar ese volumen de tarjetas de regalo y participar en las campañas políticas, han entrado millones y millones y millones de dólares a través de eso. Es una investigación que se está haciendo en el Congreso, de la que ya tienen una cierta idea, que por supuesto no es oficial todavía hasta que no se tengan los datos. Pero es importantísimo porque además las universidades siguen siendo un caldo de cultivo que a mí me parece que es preocupante. Los intercambios estudiantiles, la gente que llega, las personas que han entrado por la frontera, esa frontera porosa que tenemos en la frontera sur, del que ha entrado gente relativamente buena, tratando de buscar un futuro para sus hijos, quizá no de la forma más apropiada, pero que son gente buena. Y han entrado también muchos terroristas en la lista de terroristas y gente que ha querido formar parte de esas cédulas, que al igual que en el 11 de septiembre o en los atentados de Boston, son cédulas dormidas que están aquí esperando poder dar ese ataque y ese llamamiento a la famosa yihad islámica. Pero había dos cosas que quería comentar. Una, cuando tú hablabas del ejército y tú tienes a tus hijos, y eso es algo que realmente me conmueve mucho, porque cuando estuve en Israel y me di cuenta que esas universidades estaban vacías y que muchos de esas familias como la mía tenían sitios vacíos en sus mesas porque sus hijos estaban en ese momento dando su vida por su patria, por ayudar al de al lado, a su hermano, a su primo, y te das cuenta de la diferencia ideológica, cómo nosotros podemos con nuestra mentalidad ponernos a entender qué le mueve a un yihadista islámico a pensar que por inmolarse y acabar con la vida de 40 se va en un fast speed, en ascensor a los brazos de Alá con 10 vírgenes. Esa es la diferencia. Unos se van para tener una vida mejor con 10 vírgenes, allá rapidito con Alá. El ejército de Israel y estos chicos están dando su vida por su patria, por sus hermanos, por cualquiera. Y creo que eso merece un reconocimiento y merece que siempre se tenga presente. Yo quiero tenerlo presente también en el día de hoy. La otra cosa que me parece gravísima también es la financiación. ¿De dónde viene la financiación? Porque no viene solamente por parte de Hamas o por parte de la Yihad o por parte de Irán. Viene también por grupos como el señor cuyo nombre comienza igual por delante que por detrás, que también están metiendo su cuchara para ver de qué forma pueden llegar a alterar lo que nosotros conocemos como orden mundial. Me perdí el nombre. El señor Soros. Ah. Las cifras que se manejan con respecto eran cifras, ¿no? Lo que estaba preguntando. Bueno, en los últimos 4 años aquí han entrado aproximadamente entre 10 y 12 millones de personas que no sabemos quiénes son, dónde están, a qué se dedican, de qué viven. Hay gente que definitivamente no pertenecen a la inmigración tradicional de lo que se llama
zona sur de los Estados Unidos, Centroamérica, México, fuera de la crisis tremenda humanitaria del caso venezolano, donde más de 7 millones de venezolanos andan caminando por las fronteras de América Latina como zombies, viendo qué país los recibe, fuera de esa crisis, que ese es otro tema. En los Estados Unidos han entrado personas de países del norte de África, países del Magreb, tenemos de Afganistán, recientemente hay un escándalo tremendo con gente que viene de Afganistán, Irán, por supuesto, China, y otras nacionalidades que no son precisamente amigos de los intereses y de los Estados Unidos, ¿no? 463.000 delincuentes convictos. 463.000 delincuentes. Que sepamos, porque, les repito, hay millones de personas que no sabemos dónde están. Lo vamos a saber, evidentemente lo vamos a saber. Pero es sin duda el problema de seguridad nacional más grande que tenemos en los Estados Unidos. Tenemos que cerrar en 10 minutos. Quiero hacer una pregunta más, porque hay varias preguntas sobre el tema. Y ese es algo por lo que tenemos que estar muy atentos. Muchas gracias, Lourdes, Marian. Hay varias personas que están preguntando sobre cómo se puede despertar interés en jóvenes o en gente dentro de la comunidad para combatir el antisemitismo que se genera a raíz de lo que hemos hablado. Una de las personas nos pregunta, además, se agregó a eso, cómo sumar a los moderados musulmanes para que combatan o ayuden a combatir el antisemitismo. Gabriel. Bueno, por un lado, hay un problema que específicamente la comunidad judía de Venezuela no tiene, y es falta de ejemplo. Cuando tú en una comunidad no ves portavoces que defiendan a Israel de la manera que se debe, es porque no hay detrás un adulto que le dio el ejemplo de cómo se debe hacer. Entonces, y cuando tenés también jóvenes que están siendo influidos por universidades woke, es que tu antivirus, el antivirus que le diste a tu hijo, no fue suficientemente bueno para permitir que información débil entre. Hoy me contabas que tu hijo jamás iba a ir a una universidad y que era tan fuerte como un león y no se iba a dejar influir por cualquier tontaina con título. Entonces, evidentemente aquí hay un problema, y es que, lamentablemente, en vuestra comunidad no tenemos tantas instituciones educativas fuertes para asegurar un antivirus. Y dependemos muchas veces de los valores de la casa y de la familia y del ejemplo personal, que es diferente a otras comunidades. Específicamente digo por la comunidad judía venezolana que tanto conozco y que para mí es un ejemplo de cómo se hacen las cosas bien o cómo se hicieron las cosas bien durante muchos años. Entonces eso por un lado. Primero dar el ejemplo y tener un buen antivirus. Nosotros, por ejemplo, en el Sagení ahora estamos produciendo 60 clases de 10 minutos para saber asegurarnos de que las escuelas judías puedan dar todos esos contenidos que un joven tiene que saber para poder defender Israel. Y lo vamos a hacer a través de juegos y a través de exámenes finales con entrevistas televisivas. Entonces, esto lo estamos produciendo ya ahora porque entendemos que se terminó la época de que podemos permitir que cada uno haga lo que supone que está bien, sino que hay que ofrecer de forma proactiva. O sea que lo primero es educando y dando el ejemplo. Eso es por un lado. Y lo segundo es cómo vamos a atraer a los musulmanes moderados simplemente diciendo la verdad. El imán Palazzi de Italia, que es una persona ultra moderada, que se define a sí misma como sionista, varias veces me dijo, ustedes tienen la culpa porque ustedes se acuestan con cualquier radical a cambio de unos dólares. Tenía varios empleados y uno de ellos se llamaba Yusuf al-Qaradawi. Y Yusuf al-Qaradawi explicaba cómo se debía conquistar Europa a través de la dawa, de la acción proselitista. No hacía falta por la fuerza porque los europeos sean débiles. Ahora, a él le paga el sueldo Fundación Qatar y nosotros le ponemos Fundación Qatar en nuestra camiseta, a lo cual Sandro Rosell me dice, no te preocupes, el año que viene vamos a poner líneas aéreas de Qatar. Entonces, si nosotros nos ajustamos con cualquiera, le damos un mundial a Qatar, para que lo organice Qatar, que menos mal que ganó la selección correcta, pero de verdad es una locura. Nosotros tenemos un problema de brújula moral que pensamos que todos son lindos y buenos. La forma de poder acercar a los moderados es empoderándolos, y se los empodera diciendo la verdad y no siendo
tontainas nosotros cuando haces una sesión de diálogo interreligioso y esa sesión de diálogo interreligioso de los musulmanes viene un musulmán Ahmadi. Ahmadis son los más moderados de los musulmanes y son casi, los musulmanes no los consideran musulmanes, son los John Lennon del Islam. Y vos te presentás y decís diálogo interreligioso, qué bonito que hablamos todos juntos. El problema es cuando te la crees. Y a veces instituciones judías se creen que eso es diálogo interreligioso. Diálogo interreligioso es hablar con el Islam sunita, moderado y hablar de cara a cara y que también te reconozcan que tienen problemas internos muy graves porque parte del Islam está educando a sus hijos que la espada es la forma de solucionar problemas. Entonces hay que decir la verdad. Ustedes tienen un problema, los cristianos se moderaron, los judíos no quieren conquistar a todos los demás, ustedes tienen un problema, mejor cúrense, nosotros los apoyamos, pero no cerramos los ojos por políticamente correcto. Excelente. Me queda una última pregunta por la hora. Antes de hacerla, es que se me escapó mencionar a nuestro amigo y también líder David Bazán. David, por favor. David es otro de los dirigentes de CJI a que pueden contactar si tienen interés en colaborar de alguna manera con el documental que mencioné que se llama Antes que venga por mí. La última pregunta de la noche la voy a hacer alrededor de Netanyahu, porque hay varias preguntas sobre él. En resumen, juntando las preguntas, básicamente la inquietud parece ser qué efecto puede tener en lo que está pasando. Las dos cosas por las cuales está pasando Netanyahu, vale la redundancia, disculpen. Una, lo de la corte en La Haya, y otra, la investigación interna por corrupción. Primero de todo, se acaba de fusionar dos empresas importantes. Netflix se acaba de fusionar hace horas con la empresa de correo Yahoo. ¿Se acuerdan? Sí. Se formó Netanyahu. Eso. No se lo esperaba. Caímos todos. Pésimo chiste. Caímos todos. Se quedó bueno. A ver, varias cosas. Primero que están hablando frente a alguien que piensa que Netanyahu tiene que renunciar porque es el máximo responsable del 7 de octubre, por más que él no fue el máximo culpable del 7 de octubre. El máximo culpable fue la Fuerza de Seguridad de Israel, que interpretaron todo tipo de amenazas de una forma que no deberían haber interpretado, y de ciertas élites que sufren West Planning. Pero él es el máximo responsable. Por otro lado, tenemos una situación que es real. Dime a alguien hoy que pueda reemplazar a Netanyahu y que sea aceptado por la población. No es tan fácil, ¿eh? Netanyahu tiene algo que los judíos amamos, y es carisma y conocimiento. Entonces, no es fácil de reemplazar. Puede ser que sea reemplazado por Bennett. Yo creo que si hay elecciones hoy, en Israel ahora, en medio de la guerra, y si hay elecciones, para mí triunfa Benjamin Netanyahu. Ahora bien, dicho todo esto, primero, nosotros en Israel tenemos 4 fuentes, 4 polos de poder en donde amigo trae amigo. Amigo trae amigo. Y los 4 polos de poder son la academia, la justicia, la prensa y la élite militar. Y lo que está pasando en Israel es un cambio demográfico. Vas a Jerusalén y hay una ambulancia con las alarmas encendidas en Jerusalén, y si adentro de la ambulancia hay un anciano sufriendo un ACV, el Partido Laborista está a punto de perder un voto. Y si adentro hay una mujer embarazada, el Likud está a punto de ganar un voto. Hay un cambio demográfico en donde las élites que eran socialistas, laicas y europeas están siendo reemplazadas por un país más conservador, más de derecha y más mixto. La protesta que ustedes ven en Tel Aviv alrededor de la reforma judicial es parte de este pataleo. Entonces sí se vio un cambio demográfico importante en Israel. La población se ha tirado muy a la derecha después del 7 de octubre, o sea que lo que vemos es un juicio contra Netanyahu que técnicamente hablando no tiene ni pies ni cabeza. Es una locura. Lo que ha ocurrido es que el juicio se ha transformado con el paso de los meses en un juicio en donde se acusa a la fiscalía de haberle inventado un juicio
a Netanyahu para voltearlo porque no le podían ganar las elecciones. Y yo hoy creo que tiene más de eso que del otro. Porque acusar a Netanyahu de haber recibido buena cobertura mediática como parte de un soborno es algo que ni siquiera está tipificado en la ley. Es una invención. Si eso fuese así, todos los presidentes de vuestros países de origen estarían ahora presos. O sea que es algo que además no lo puedes demostrar, porque además la Fiscalía no logra demostrar que hubo buena cobertura mediática. O sea que es algo descabellado. El juicio, y te vuelvo a repetir, para mí Netanyahu tiene que renunciar. Ahora, dicho todo esto, tenemos un proceso judicial que lo más peligroso para Israel no es que la Corte Penal Internacional lleve a juicio o que detenga a Netanyahu y a Yoav Gallant. Lo más peligroso es que los soldados israelíes y los oficiales israelíes que postearon cosas en contra de los palestinos o lo que sea, sean detenidos en algún país del mundo acusados de haber cometido crímenes de guerra. Eso es el peligro mayor para nosotros. Lo que ha ocurrido es que la Corte Penal Internacional seguramente va a perder tanto prestigio como perdió el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Asamblea General de la ONU. ¿Por qué? Porque ha tomado una decisión que no tiene justificativo legal. O sea, cuando tú emites una búsqueda de captura contra Netanyahu o contra Yoav Gallant, hay tres cosas en el camino que violaron. Lo primero, no tienen jurisdicción sobre Israel. Y se inventaron que Palestina era un país para poder hacer con ingeniería legal que podían procesar a Israel, porque el hecho ocurrió en un país que es miembro cuando Palestina no es país, no debería ser miembro e Israel ni siquiera ha firmado. O sea que violaron el principio de jurisdicción. El segundo, violaron el principio de complementariedad. La Corte Penal Internacional no puede intervenir en un país que tiene un sistema legal que persigue y que juzga y que investiga sus delitos. Entonces, lo que hizo Karen Ham era que tenía que ir a Israel a poder investigar si había base legal, pero como a él lo están investigando por abusar de una empleada, no fue. O sea que lo que ocurrió es que incluso violó el principio de complementariedad. Y último, la acusación es que Israel está creando las condiciones para provocar un genocidio, crímenes de guerra, por ejemplo, con la falta de comida. Ahora, la Corte Penal Internacional pide una investigación y la investigación dice que no es verdad, que no falta comida en la Franja de Gaza como para justificar lo que están diciendo. Y de todas formas, la Corte Penal Internacional se basa en un informe que no existe. En otras palabras, lo que han hecho es una decisión política, no legal. Y como es una decisión política, se debe lidiar con eso de forma política. Lo que tenemos que ver es si cuando asuma Donald Trump va a empezar a castigar a la Corte Penal Internacional, le va, por ejemplo, a congelar activos en Estados Unidos o le va a prohibir a los jueces y a los fiscales entrar a Estados Unidos como castigo por haber hecho algo que no tiene sustento. En el caso principal de Estados Unidos, si le hacen lo mismo, la ley norteamericana le permite al ejército norteamericano invadir La Haya y buscar a sus soldados. Puede ser que lo que haga Trump es decir, esa ley también incluye a nuestros aliados. Yo creo que el palazo que se van a comer en La Haya por lo que hicieron no es un palazo menor, si es que Donald Trump actúa como prevemos que actúe. No significa que no venga el gobierno de Bélgica o el gobierno de España o el gobierno de Colombia y lo que haga es cumplir una orden de detención con un perejil que fue de paseo a X país. Eso sí puede ocurrir. Bueno, lamentablemente hay un montón de preguntas excelentes, pero no podemos quedarnos aquí más tiempo. Así que yo les pido a todos que le demos las gracias a este maravilloso maestro. Gracias a ustedes por haber acompañado este evento hoy y será hasta la próxima. Que tengan todas buenas noches y muchas gracias.